Hace 8 meses que no tenemos relaciones y que no tiene ningún orgasmo tampoco. No es tan así como lo cuento, o sea, ella se volvió muy fría últimamente, muy distante. Probé de todo, hasta le ofrecí si quería hacer un trío con un hombre o con otra mujer. Ella no me entiende, a mí no me escucha. Yo pienso así. No me escucha. Ella cree que por una penetración o algo así, o sea, yo no necesito un orgasmo. Yo siento placer al darle placer no necesita un orgasmo? Sin el orgasmo realmente te quedas como... Es como no haber hecho nada. ¿Qué hace tu ex acá? Ahora entiendo, ahora entiendo. Él hizo un testamento, que es una suma de $300.000 para amparar a mi hija en caso de que él no estuviera. Pero él murió. Y mi hijo llevó un tiro, le pegaron un tiro y él está en coma. Mi hija le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca. Y tú lo que le estás exigiendo a esta señora es que lo desconecte. Él está muerto. No está muerto, doctora. Está muerto, doctora. Doctora, se trata de una niña. Ok, tiene 5 años. Yo te entiendo. Clínicamente no está Ve, muerto. doctora, ¿cómo lo voy a desconectar? Dígame cómo. Caso cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. El escritor francés André Guidé dijo: la satisfacción es la única señal de la sinceridad del placer. Eso me huele a sexo a mí, no sé a ustedes. Vamos a ver de qué se trata este próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, estoy perdiendo el alma, mi corazón y mi vida. No está muerto quien pelea. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Paulina, usted es la demandante de este caso. Así Estás es. demandando a Betiana. Explícame por qué Sí. y lo que pides para resolver el caso. Yo estoy demandando a Betiana, el amor de mi vida, mi compañera de vida y mi esposa, ¿Dónde se casaron? en Nueva York hace casi 2 años, pero salimos hace 5 años. Exijo que le hagan hacer terapia sexual conmigo o de lo contrario quiero el divorcio. Ok. Entonces, tienen una relación de hace 5 años, Sí, 2 casadas sí, casi. en Nueva York, casadas en New York City. Y tú estás exigiendo que ella reciba una terapia sexual. Sí. Ok. Que no es Explícame necesaria. Nuestra explícame los relación ya hechos. no es la de antes, la verdad, nos conocemos hace muchísimo y al comienzo había acción, había buena energía, había pasión y la verdad es que la relación se fue enfriando, tanto que ¿Hace cuánto que se enfrió? hace 8 meses que no tenemos relaciones y que no tiene ningún orgasmo tampoco, hace 8 meses. Y la verdad, vengo acá con dolor porque realmente ya no sé más qué hacer. Ya probé de todo y vengo ¿Qué como fue mi lo que último cambió? recurso. ¿Qué cambió? Y ella fue cambiando con el tiempo. Antes las cosas eran muy distintas. Y No, hace yo no un cambié, tiempo, vos cambiaste. vos cambiaste. Hace Vos un tiempo cambiaste. teníamos relaciones y era como siempre. Entrábamos en clímax, luego yo tenía mi orgasmo. Y somos versátiles, es decir, ambas damos y recibimos placer en nuestra pareja. Y cuando me tocaba a mí darle placer a ella, se resistía, no quería que la toque, no quería nada. No quería, O sea, que no tú quería que llegabas yo al le diera orgasmo, placer. pero ella no. Sí, no quería que yo le diera placer, no quería tener un orgasmo, no podía tener orgasmos conmigo. Y hace 8 meses que no hay nada entre Nada. ustedes. ¿Ha habido algún evento? ¿Ha habido alguna situación que te haga No, sospechar? como yo le digo, como hace 8 meses más o menos, un poquito antes, empezó que tuvimos relaciones, todo normal, y me pasó ese primer rechazo de ella. Y yo dije, bueno, habrá tenido un mal día, estará cansada, porque que me diga, no, yo no necesito, esas fueron sus palabras, yo no necesito un orgasmo, estoy bien.
Y yo digo, habrá tenido un mal día, está cansada. Dejé pasar. Luego de un tiempo, volvió a suceder. Me dijo, no, yo estoy bien, no necesito, no quería que la tocara. Hasta que se pasó lo mismo, una tercera, cuarta, quinta y sexta vez, y ahí me dije, ¿qué tengo yo que no la puedo satisfacer a mi mujer? Me empecé a preocupar, a asustar. Igualmente, seguí siendo insistente, probé de todo, incorporé juegos sexuales, No juguetes, fuiste insistente, sos re fría. arnés. Eso me pasó porque vos no me dejabas que te tocara. No, sos muy Arnés, fría, juguetes, no eras así. juegos sexuales. Hasta le ofrecí si quería hacer un trío con un hombre o con otra mujer para avivar esa pasión que había antes y que dejamos de tener. Y no quería, ¿qué te hace no quería pensar nada. que necesitamos un hombre o otra mujer en la pareja si somos dos? No quería Bueno, que te yo me tocara. imagino que ante la desesperación de no poder, dar placer. de no conseguir que tú participes de la manera que siempre han estado acostumbradas. Ella debe haber estado buscando todo tipo Pero de es que Yo me yo frustré, opciones. yo me frustré porque empecé a pensar, o está enamorada de otra, déjame hablar. Dije, o está enamorada de otra mujer, o de repente le empezaron a gustar los hombres. Yo me sentía frustrada porque probé de todo. Y nada ha Y funcionado. antes, Ok. antes ¿Y hacíamos tú consideras de todo, que una terapia sexual puede ayudarlos a recomponer la a relación? que vuelva a tener orgasmos y a que volvamos a tener relaciones sexuales como antes. ¿Tú Totalmente. sabes si ella se masturba fuera de donde tú estás o que tú sepas? No, que yo sepa no. No. Que yo sepa no. ¿Has explorado? ¿Le has preguntado? Le he preguntado. Y dice que no. Me dijo que no. Ok. Bueno, Betiana, ¿cómo respondes? Bueno, yo respondo que ella está siendo como muy extremista. Paulina, 8 estás meses siendo muy sin extremista. relaciones. ¿Por Sí. qué extremista? Y porque sí, porque no es tan así como lo cuenta. O sea, ella se volvió muy fría últimamente, muy distante. ¿Cómo no me voy a poner No, en así? realidad la que se Me puso dice que fría soy fue fría. ella. ¿Cómo voy a ser Ok, fría? Las dos entonces nos cuéntame tú distanciamos. a mí, ¿a raíz de qué? Lo que pasa es que ella siempre tuvo como un apetito sexual mayor que el mío. Entonces, sí. Y ella lo ve al acto sexual como algo más genital y yo no. O sea, yo lo veo como algo más intelectual, emocional, El sexo sin sentimental. orgasmo no es sexo. Pero ella no me Es entiende, verdad. a mí no me Yo escucha. pienso así. No me escucha. Ella cree que por una penetración o algo así, o sea, yo no necesito un orgasmo. O sea, yo siento ¿Qué placer al darle persona no placer a necesita ella. un orgasmo? ¿Qué persona tiene sexo y no necesita un orgasmo? Es la mejor parte del sexo. ¿Desde Pero es cuándo que no yo me tienes, siento bien ¿desde así. cuándo no tienes un orgasmo? Y hace 8 meses por ahí. Ok, te voy a preguntar algo. Sencillo. ¿Estás enamorada de tu pareja? La amo. No. No, yo no te pregunté que si la amabas. Sí, estoy enamorada. Te pregunté que si estás Sí, enamorada. estoy enamorada. ¿Te gusta? Sí, la amo. No ¿La parece. Es la deseas? mujer más linda del mundo. ¿La deseas? Sí. Sí, la Cuéntame deseo. A ver, en los 5 años que llevan ustedes juntas, háblame de un día donde realmente todo fue perfecto, con la compenetración intelectual que te gusta a ti, a todo eso. Sí, hubo Cuéntame un ese día que evento. no paramos en toda la noche. Yo creo que ese fue el mejor día. Que ella acabó como 8 veces o más. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Y fue maravilloso. Sí. Es que siempre que estoy con ella es maravilloso. O sea, no es Entonces necesario que yo no tenga me un cabe en la orgasmo para que cabeza sea como maravilloso. ahora. No entiendo, no me entra en la cabeza como ahora no los Pero necesita. que son diferentes. Mira, yo te digo una cosa, yo soy intelectual igual que tú y pienso que puede haber toda esta parte espiritual y amor, sublime en el sexo y todo eso. Pero seamos realistas. Aunque el orgasmo es una cosa tan pequeñita, tan cortita, realmente a veces si nos ponemos a analizar Es la lo mejor insignificante, es la culminación de esa actividad. Y sin el orgasmo realmente te quedas como... Es como no haber hecho nada. Y sí, es como quedarte mirando al techo. Como Sí, si es nada. como... Levante la mano la gente en el público que piensan que el sexo sin orgasmo puede ser satisfactorio. No hay uno. No hay una persona en el público. Y aquí hay personas de todas las edades, de todo tipo. No, para mí tuvo que haber sucedido algo. O le gusta a otra mujer. ¿Cómo me o va a le gustar gustan otra los mujer, hombres. Paulina? Voy a No hacer me un gusta corto ninguna receso. mujer, un hombre, algún un trauma hombre. reciente que yo no sepa. Voy a hacer un Está siendo corto extremista. receso. A la vuelta, producción me avisa que hay un testigo en este caso. No, no hay ningún testigo. No, producción me avisa que hay un testigo en este caso.
Lo vamos a recibir y vamos a hablar con nuestra doctora testigo. Vivian González para ver, ¿es necesario el orgasmo para el sexo o se puede ser feliz? Regresamos enseguida. No quiero estar el resto de mi vida... No, yo no me quiero divorciar ni quiero Yo no terapia quiero estar el sexual, resto de mi o sea. vida con una ¿Tú no mujer que es qué? infeliz. ¿Tú no te quieres divorciar? No, por Yo quiero supuesto que ella no, me sea casé feliz. con ella para toda la vida. ¿Qué hace tu ex acá? No sé. Buenas No tardes. sé, te juro que yo no... Buenas tardes, ¿Qué doctor. hace? ¿Qué hace por eso? Ahora entiendo por qué 8 meses sin nada. No, ¿Volviste no, con tu Paulina, ex? Un no, nada que ver. momento. No, no. Caso cerrado.